La Biblia cuenta una historia impresionante sobre el profeta Elías. Después de años de sequía, el pueblo de Israel estaba desesperado. La tierra estaba seca, los ríos casi habían desaparecido, y el hambre se extendía por toda la nación. Pero el problema no era solo la sequía, el pueblo también se había alejado de Dios. Muchos habían comenzado a adorar a Baal, un falso dios que no podía responder. Entonces, Dios envió al profeta Elías con un mensaje. Era momento de demostrar quién era el verdadero Dios. Elías envió un mensaje al rey Acab. Le pidió que reuniera a todo el pueblo en el monte Carmelo. También debían presentarse los profetas de Baal. Ese día algo increíble iba a suceder. Cuando todos estuvieron reunidos, Elías habló al pueblo. Les hizo una pregunta muy importante. ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. El pueblo permaneció en silencio. Entonces Elías propuso un desafío. 2 altares serían preparados, uno para Baal y otro para el Dios de Israel. Los profetas de Baal invocarían a su Dios. Elías invocaría al Dios verdadero. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Oraron durante horas, gritaron y clamaron pero nada ocurrió. El cielo permanecía en silencio. Entonces llegó el turno de Elías. El profeta preparó el altar del Señor. Colocó la leña y el sacrificio, pero hizo algo sorprendente. Ordenó que derramaran agua sobre el altar no una vez. 3 veces el altar quedó completamente mojado. Humanamente era imposible que el fuego se encendiera. Entonces Elías oró, y en ese momento ocurrió algo impresionante. El fuego del cielo cayó sobre el altar, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, y hasta el agua que estaba alrededor. Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron al suelo, y dijeron algo que nadie olvidaría. El Señor es el verdadero Dios. La Biblia cuenta la historia de un profeta que vio el poder de Dios de una manera extraordinaria. Su nombre era Elías. Elías vivió en un tiempo en que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. A muchos habían comenzado a adorar a Baal. Pero Elías era un hombre que confiaba completamente en Dios. Un día el profeta hizo una declaración sorprendente. Dijo que no llovería en Israel durante años. Y exactamente como lo dijo, el cielo se cerró. Durante 3 años no cayó ni una sola gota de lluvia. La tierra comenzó a secarse. Los ríos desaparecieron y el hambre comenzó a extenderse por toda la nación. Pero Dios cuidó de su profeta. Durante ese tiempo Dios envió a Elías a vivir cerca de un arroyo. Allí ocurrió algo sorprendente. Cada día unos cuervos llevaban comida al profeta. Le llevaban pan y carne. Dios estaba cuidando de Elías incluso en medio de la sequía. Pero después de un tiempo, el arroyo también se secó. Entonces, Dios envió a Elías a la casa de una viuda en una ciudad llamada Sarepta. La mujer tenía muy poca comida, solo un poco de harina y un poco de aceite. Pensaba preparar su última comida para ella y su hijo. Pero Elías le dijo algo que parecía imposible. Le dijo que primero preparara comida para Elan y le prometió algo sorprendente. La harina no se acabaría y el aceite no se terminaría. La mujer decidió confiar en la palabra del profeta. Preparó comida para Elías y ocurrió un milagro. La harina nunca se acabó, el aceite nunca se terminó. Día tras día Dios siguió proveyendo alimento. Pero la historia no termina allí. Más adelante, Elías se enfrentaría a uno de los desafíos más grandes de su vida. Un desafío que demostraría delante de todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Ese sería el día en que el fuego caería del cielo. La Biblia cuenta una historia que ha sorprendido a millones de personas durante siglos. Es la historia de un hombre que no murió como cualquier ser humano. Un profeta que fue llevado directamente al cielo. Su nombre era Elías.
Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Fue el hombre que desafió a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ese día ocurrió uno de los milagros más impactantes de la Biblia. Elías oró y el fuego cayó del cielo, delante de todo el pueblo. Ese milagro demostró que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero la historia de Elías no terminó allí. Años después, algo aún más misterioso estaba a punto de suceder. Elías caminaba junto a su discípulo Eliseo. Ambos habían pasado mucho tiempo juntos. Eliseo había aprendido del profeta y lo consideraba su maestro. Pero ese día sería diferente. Mientras caminaban, algunos profetas se acercaron a Eliseo. Ellos le dijeron algo sorprendente. ¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Eliseo respondió que sí lo sabía, pero pidió que guardaran silencio. Eliseo no quería separarse de Elías, por eso decidió seguir caminando junto a él. Elías intentó dejarlo atrás varias veces, pero Eliseo respondió con una frase que muestra su fidelidad. Vive el Señor, y vive tu alma que no te dejaré. Ambos continuaron caminando, hasta que de repente ocurrió algo impresionante. El cielo comenzó a cambiar. El viento empezó a soplar con fuerza, y entonces apareció algo increíble, un carro de fuego y caballos de fuego. La Biblia dice que ese carro separó a ambos hombres. Eliseo observaba todo con asombro. En ese momento, un torbellino descendió desde el cielo, y en medio de ese torbellino, Elías comenzó a subir. El profeta estaba siendo llevado directamente al cielo. Eliseo gritó mientras veía desaparecer a su maestro: Padre mío, Padre mío. Pero en cuestión de segundos Elías ya no estaba. Había desaparecido. Él, el profeta, no murió, no fue enterrado. No hubo tumba. Simplemente fue llevado al cielo. Siglos después, ocurrió algo sorprendente. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, dos hombres aparecieron hablando con él. Uno de ellos era Moisés y el otro era Elías, el mismo profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Un misterio bíblico que sigue sorprendiendo hasta hoy. La Biblia cuenta la historia de un profeta que vio el poder de Dios de una manera extraordinaria. Su nombre era Elías. Elías vivió en un tiempo en que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. A muchos habían comenzado a adorar a Baal. Pero Elías era un hombre que confiaba completamente en Dios. Un día el profeta hizo una declaración sorprendente. Dijo que no llovería en Israel durante años. Y exactamente como lo dijo, el cielo se cerró. Durante 3 años, no cayó ni una sola gota de lluvia. La tierra comenzó a secarse. Los ríos desaparecieron y el hambre comenzó a extenderse por toda la nación. Pero Dios cuidó de su profeta. Durante ese tiempo Dios envió a Elías a vivir cerca de un arroyo. Allí ocurrió algo sorprendente. Cada día unos cuervos llevaban comida al profeta. Le llevaban pan y carne. Dios estaba cuidando de Elías incluso en medio de la sequía. Pero después de un tiempo, el arroyo también se secó. Entonces, Dios envió a Elías a la casa de una viuda en una ciudad llamada Sarepta. La mujer tenía muy poca comida, solo un poco de harina y un poco de aceite. Pensaba preparar su última comida para ella y su hijo. Pero Elías le dijo algo que parecía imposible. Le dijo que primero preparara comida para él y le prometió algo sorprendente. La harina no se acabaría y el aceite no se terminaría. La mujer decidió confiar en la palabra del profeta. Preparó comida para Elías y ocurrió un milagro. La harina nunca se acabó, el aceite nunca se terminó. Día tras día Dios siguió proveyendo alimento. Pero la historia no termina allí. Más adelante, Elías se enfrentaría a uno de los desafíos más grandes de su vida. Un desafío que demostraría delante de todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Ese sería el día en que el fuego caería del cielo. La Biblia cuenta una historia impresionante sobre el profeta Elías. Después de años de sequía, el pueblo de Israel estaba desesperado. La tierra estaba seca, los ríos casi habían desaparecido, y el hambre se extendía por toda la nación. Pero el problema no era solo la sequía, el pueblo también se había alejado de Dios. Muchos habían comenzado a adorar a Baal, un falso dios que no podía responder. Entonces, Dios envió al profeta Elías con un mensaje. Era momento
de demostrar quién era el verdadero Dios. Elías envió un mensaje al rey Acab. Le pidió que reuniera a todo el pueblo en el monte Carmelo. También debían presentarse los profetas de Baal. Ese día algo increíble iba a suceder. Cuando todos estuvieron reunidos, Elías habló al pueblo. Les hizo una pregunta muy importante. ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. En el pueblo permaneció en silencio. Entonces Elías propuso un desafío. 2 altares serían preparados, uno para Baal y otro para el Dios de Israel. Los profetas de Baal invocarían a su Dios. Elías invocaría al Dios verdadero. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Oraron durante horas, gritaron y clamaron pero nada ocurrió. El cielo permanecía en silencio. Entonces llegó el turno de Elías. El profeta preparó el altar del Señor. Colocó la leña y el sacrificio, pero hizo algo sorprendente. Ordenó que derramaran agua sobre el altar no una vez. 3 veces el altar quedó completamente mojado. Humanamente era imposible que el fuego se encendiera. Entonces Elías oró y en ese momento ocurrió algo impresionante. El fuego del cielo cayó sobre el altar, consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que estaba alrededor. Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron al suelo y dijeron algo que nadie olvidaría: el Señor es el verdadero Dios.